Miguel Ponce había pedido hacer una pregunta. Casela, obviamente las coincidencias, digo, no sorprenden a nadie. Todos y muchísimos de los que están acá, a mí me alegra, gente del interior que nos viene exigiendo desde hace tiempo la necesidad de sentirse integrada, convocada, perteneciente, parte de una estructura que se plantee precisamente esto, que además tiene nombre y apellido. Es la búsqueda del poder partidario para poder hacer estas cosas que vos bien decías. Qué sé yo, rápidamente veo en la reunión que está, qué sé yo, el Chato Correa, está Genesini, está Torroba, está Pía, está Baroa, está Rogel desde distintos lugares, y podría haber estado también el Facha Facendini de Santa Fe, o Cima de Villa, o Sapia, todos tipos que se sienten integrados y que nos vienen planteando explícitamente la necesidad de asumir la posibilidad de que haya un movimiento como fue en su momento Renovación y Cambio, que cambió el partido y que permitió luego pelear por el poder a nivel nacional. Todos los que estamos acá, obviamente, entendemos que íbamos camino hacia eso hasta que apareció el tema del coronavirus. Sapia ya lo dijo en alguna reunión en la que hemos participado, la necesidad de que el radicalismo auténtico, en el cual la mayoría de los integrantes de esta reunión, y muchos están, se han ido sintiendo representados casi unánimemente por los documentos que fuimos sacando y las distintas expresiones con los que hemos hecho público nuestra posición ante algunos hechos. El planteo que yo hago es: si vos no entendés que no podemos esperar que termine la pandemia para asumir la necesidad de que estos amigos sientan que están en la pertenencia de una organización que se plantee la toma de poder partidario y pelear cada uno de los comités que pueda, cada uno de los distritos que pueda, cada uno de los espacios que sean posibles. Y en este sentido me parece, y esta es la pregunta, si vos no considerás que es tiempo de dar por lanzado el movimiento del radicalismo auténtico de manera sin esperar, y luego hacerlo en todo caso formal cuando las circunstancias así lo permitan y todos hayamos salido de esta cuarentena que impide que, por supuesto, hagamos locuras como sería encontrarlo físicamente. Pero mi planteo y la consulta es: si no entendés que ha llegado el momento de asumirnos como que esto ya está lanzado, y asumir de hecho que este movimiento está rodando en la línea de las cosas que vos expresaste. Bueno, contesto rápidamente. La pandemia es un inconveniente en dos sentidos. En el sentido de impedir el vínculo personal, la visita, la reunión, la discusión, la asamblea, y todo eso no lo podemos hacer. Tenemos medios indirectos como este que estamos utilizando ahora. Pero me parece que el contacto humano es fundamental para galvanizar cualquier propuesta que uno haga en el campo de la competencia interna. Pero esta pandemia que nos produce esos inconvenientes no debe significar de ninguna manera una parálisis para nosotros. Porque la dimensión de los problemas que estamos afrontando en el orden nacional y en el orden partidario requieren que estemos actuando permanentemente sobre ellos. Y para referirme específicamente al ámbito partidario, porque a eso apunta tu pregunta, yo digo, tenemos dos riesgos. Tenemos por derecha el riesgo de una segunda etapa de subordinación al PRO, que es lo que plantean un grupo de dirigentes importantes. Me parece que eso es un riesgo grande, porque un radicalismo que siga en esta situación de silencio y subordinación es un radicalismo que no solamente no va a existir, que no va a merecer existir siquiera. Por el otro lado, tenemos este grupúsculo cuyos apellidos todos conocemos, que están pretendiendo penetrar en la organización del gobierno a partir de esta actitud de vínculo con Massa o con alguna otra gente del Frente para Todos. Cortó la imagen, Luis. ¿Cómo? ¿Perdón? No, seguí, Casela. Bueno, pues este segundo grupo que pretende el mismo efecto por el otro lado. El objetivo de ambos grupos consiste en ver si pueden ser candidatos, si no son candidatos ellos, que sean candidatos sus hijos,
si no son candidatos sus hijos, que su señora, pero que cuando ellos terminen su desempeño como legisladores tengan algún cargo para instalarse. Es decir, la política como forma de vida, no por entrega, sino como forma de vida económica, como forma de conseguir recursos personales. Ese esquema es destructivo, porque nos hace alejar cada vez más de la opinión pública. Por lo tanto, tenemos que trabajar para armar una estructura interna potente que nos permita competir dentro de la norma partidaria, sin romper la unidad partidaria, pero tratando de reconstruir el radicalismo a partir del conjunto de ideas que más o menos nosotros estamos anunciando. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. ¿Quién más había pedido la palabra? ¿Había alguien que quería hacer uso de la palabra? Bueno, yo pregunto, Luis. Roxana. Sí, a mí me gustaría que tomáramos un compromiso mínimo entre los que queremos iniciar algo con un poquito más de identidad radical en el partido. Me gustaría mínimamente que tomáramos un compromiso de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Llevar esto hasta las últimas consecuencias es que, llegado el momento de tener que definir esto en una elección interna provincial, tengamos la elección interna igual, porque yo estoy cansada de escuchar todos los años, cada 2 años, cuando tenemos interna, que la elección interna dentro del partido no conviene, porque nos cuentan las costillas, que no conviene porque mostramos que por ahí no somos todos los que querríamos ser. Entonces, creo que entre todos tenemos que tomar un compromiso de llevar esto siempre hasta las últimas consecuencias, porque como pasó hace 2 años, se termina cediendo ante una mayoría declarada y dejamos nosotros internamente de lado la competencia electoral. Me parece que nosotros tenemos que tomar primero ese compromiso para que todas las cosas que planteamos o que queremos llevar a la práctica, no tenemos forma de llevarla a la práctica si no tenemos un mínimo poder de decisión. Y si ese mínimo poder de decisión es aún perdiendo la interna, pero teniendo gente que va a cumplir eso adentro del comité de la provincia o en los comités de distrito, me parece que, aunque sea, es un primer paso. Porque siempre parece como que vamos por todo, y después cuando llega el momento de la interna, si no estamos para ganar por una diferencia cómoda, entonces bueno, bajamos armas y nos quedamos esperando hasta la próxima vez. Me parece que ese compromiso es importante que lo tomemos. ¿Puedo contestar? Sí, claro. Por favor. Más que contestar, agregar alguna cosa. Yo comparto el criterio. Nosotros tenemos que asumir ese compromiso. Yo siempre fui un tipo más bien temeroso con relación a las internas. Por lo tanto, no están hablando con un combatiente, salvo cuando se plantea alguna circunstancia que me parece trascendente para el destino del partido. Por ejemplo, yo fui candidato contra Alfonsín en la etapa del Pacto de Olivos, 93-94, porque creí que esa elección valía la pena para demostrar una actitud distinta de la que me parecía en ese momento, un error estratégico. No quiero reabrir un debate que está terminado, absolutamente terminado. Simplemente señalo que cuando veo elementos que me parece que justifican la interna, que le dan contenido trascendental, estoy a favor de la interna. Y en cualquiera sea el resultado, porque esa elección con Alfonsín yo la perdí. Pero fíjense una cosa, ahora lo que está en juego es, entre otras cosas, la democracia interna, ya lo dije. No se trata solamente de que los argumentos nos llevan a hacer acuerdos para no votar. Se trata de que con esos acuerdos para no votar, lo que estamos haciendo es quitándole al afiliado la capacidad de decidir el destino partidario. Eso ya es un problema estructural. Cambia la esencia, la identidad de la Unión Cívica Radical en ese campo también. Por lo tanto, me parece que ahora, cualquiera sea el resultado, debemos ir a pelear para reivindicar al afiliado, para devolverle al afiliado el poder de decidir. Si decide por nosotros, bien. Si decide contra nosotros, también, porque decidió el afiliado. Aceptaremos el resultado. Pero nos parece que lo peor que podemos hacer
es contribuir pasivamente a que otra vez el afiliado se sienta un convidado. Federico Fernández me parece que quería hacer uso de la palabra. Federico, ¿estás? ¿Querías hacer uso de la palabra? Perdón, me quedé sin señal, ahí estoy. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, antes que nada, Cachi, bueno, los que me conocen saben que no soy muy consecuente con nadie, pero siempre que te escucho es un placer escucharte. Pasa el tiempo, pero cada vez estás con mayor Más lucidez. viejo. No, con mayor lucidez. Yo, Cachi, tomo alguna de tus... ¿Cuál es el problema? Que pasa el tiempo. Tomo alguna de tus reflexiones. Es Vos un hijo. planteaste que el año, o que a partir del año 2001, la Unión Cívica Radical perdió la fe en sí mismo, es decir, que el radicalismo por sí mismo no se creía capaz de llegar al gobierno y que por consecuencia empezaron los periodos de alianzas. Hoy pareciera ser, digamos, que eso se mantiene, digamos, que el radicalismo no solo no cree ser capaz de llegar al poder por motus propio, sí, y algo que se perdió es la unidad partidaria, digamos. Vos hablás de democracia interna, en el año 2001 existía la unidad partidaria, digamos. El radicalismo seguía manteniendo cierta coherencia nacional, provincial, partidaria. Pareciera ser que hoy la situación del radicalismo es aún más grave, es decir, no solo no nos creemos capaces de llegar al gobierno por motus propio, sino que ni siquiera hay unidad partidaria, orgánica, y unidad en cuanto al contenido ideológico. Es decir, a lo que voy es, en la provincia de Buenos Aires, nosotros la regla que tenemos para dirimir estas diferencias son las internas. A mí, sinceramente, con el último cierre de listas, me preocupa, digamos, porque algunos de nuestros dirigentes, que, digamos, dicen ser dirigentes, toman decisiones que están lejos del sentido común. Es decir, cuando se renueva una lista y la máxima autoridad del partido pone en una lista a un familiar, no lo quiero hacer personal, pero digo, pone a un familiar, digamos, eso está lejos del sentido común. Y cuando uno observa eso, digamos, dirigentes que toman decisiones fuera del sentido común, fuera de lo que hace a la salud de un partido político, y en el partido los dirigentes, ninguno dice nada, digamos, ¿en qué va a terminar ahora, digamos, en este contexto de coronavirus? Aquellos que nos estaban, y aquellas que nos estábamos preparando para dirimir internas en nuestras ciudades, en nuestros distritos, porque dirimir internas no es interna por interna, es marcar el curso ideológico del radicalismo, es marcar la integración de la lista, es marcar el futuro del radicalismo. Entonces, a mí me preocupa el futuro del radicalismo. Planteamos que por un lado, Ricardo Alfonsín tomó una decisión de integrar de cierta medida el gobierno nacional. Por otro lado, aquellos que siguen sometidos al PRO, y por otro lado, aquellos que queremos recuperar la identidad del radicalismo. Entonces, nosotros le pedimos sentido común, amplitud y generosidad al gobierno nacional, pero esa actitud no la tienen nuestros dirigentes para con nuestro partido. Entonces, ¿cómo debería dirimirse esta cuestión de la interna en este marco? Es mi pregunta. Y en caso de que, por ejemplo, Salvador tome la decisión que para mí va a tomar, que es prorrogarse en su mandato, ¿cómo termina eso, digamos? ¿Con un partido intervenido, con la justicia de por medio? Contesto. Si la pregunta está terminada, eso. Sí, es que a mí me preocupa el porvenir del radicalismo. Creo que puede terminar desintegrado absolutamente. Bueno, ustedes saben que hace un tiempo, ya hace varios años, yo dije que el radicalismo corría riesgo de dejar de existir. Y una de las razones, invocaba 3 razones que ahora no me vienen a cuento, solo una. Esa que invoco ahora consiste en la intrascendencia. Una de las causas de muerte de la Unión Cívica Radical puede ser su intrascendencia. Por eso dije durante la exposición que había dirigentes partidarios que convirtieron el radicalismo en una mutual de candidatos. El radicalismo parece ser una plataforma de sustentación o de sustentabilidad de un grupo de personas que ya son candidatos,
que quieren seguir siéndolo, y que en los últimos tiempos han logrado el objetivo de serlo y de seguir siéndolo. Yo pregunto a cualquier afiliado de la provincia de Buenos Aires, ¿ustedes saben quiénes son los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires en este momento? Y díganme además de eso, ¿quién los eligió? ¿Quién los eligió? La superestructura. No la superestructura, 3 o 4 personas. 3 o 4 personas. Yo no estoy, perdón, quisiera hacer una aclaración antes de seguir. No estoy atacando a nadie, no hago cargos personales. Simplemente describo actitudes políticas. Y la actitud política del grupo, de un reducido grupo de dirigentes, consiste en haber dispuesto de los cargos públicos como si fueran de su patrimonio personal. El caso de nepotismo que vos mencionás y que yo mencioné antes, indica claramente que esa decisión dirigencial apuntó al beneficio de determinadas personas, sin tomar en cuenta las necesidades de la Unión Cívica Radical. Primera necesidad, participación del afiliado. Segunda necesidad, trayectoria por parte de los candidatos. Cuando yo digo que hay que auditar el tipo de decisión que se toma, una de las decisiones que se toma es ver quiénes son los candidatos. Y los candidatos deben tener una trayectoria visible para llegar a un cargo nacional. Su trayectoria debe ser perceptible, debe ser verificable. Nosotros tenemos hoy como diputados nacionales a gente que no tiene trayectoria, que simplemente fueron el resultado de la decisión personal de un grupo de dirigentes cerrados. En tercer lugar, seguimos teniendo un partido que no debata. Vos hablás de ideas, vos hablás del futuro del partido y de sus contenidos. Hay un partido que no debata, no tiene contenido ni los tiene, y si los tiene, los oculta, por alguna razón de conveniencia. Y eso es mortal, eso es una segunda razón de intrascendencia. Un partido sin ideas no trasciende el marco de la interna. Tercero, o cuarto, no sé por cuál voy. La identidad partidaria es objetivamente diferente, ha sido históricamente. La identidad partidaria y su función política histórica ha sido distinta y opuesta a las líneas de acción conservadoras. No estoy impugnando el conservadurismo como una idea política, es perfectamente legítima. Es perfectamente legítima. ¿Qué es un conservador? Un conservador es una persona que quiere que la capacidad de decidir se mantenga en manos de quienes ya tienen la capacidad de decidir. No quiere ampliar el ámbito de participación. Conservan la capacidad de decisión en los mismos grupos que ya la tienen. Los grupos económicos, los grupos culturales, los grupos políticos. Se puede ser conservador porque es legítimo pensar que los que tienen la capacidad de decidir son los mejores y que ampliar esa capacidad de decisión va a ser perjudicial. En el fondo, los conservadores piensan que abrir las puertas de la participación disminuye la calidad de las decisiones. Y en algunos casos tuvieron razón. En países como Inglaterra, por ejemplo, en algún momento histórico tuvieron razón. Por lo tanto, no estoy deslegitimando los conservadurismos, simplemente digo que el radicalismo es otra cosa. Y que por lo tanto, tenemos que revisar la política de alianzas a partir de la identidad partidaria, de la defensa de la causa popular, de la búsqueda de ampliación de la participación popular, de las ideas del progresismo, de las ideas de igualdad, de las ideas de libertad. En ese sentido, un partido que no delibera, que no discute, que no propone, se aleja de la gente definitivamente, deja de contar, deja de ser tomado en cuenta. Yo vivo en Avellaneda, nací y vivo en Avellaneda, hace muchos años. ¿Qué veo en Avellaneda? Veo que la gente no es que esté en contra, no es que esté a favor del radicalismo. Existe. Están a favor del radicalismo los radicales históricos, los de procedencia familiar, los que tienen algún vínculo sentimental con la sociedad. Pero el hombre común ni nos odia ni nos quiere, simplemente no nos toma en cuenta. Y no nos toma en cuenta por la simple razón de que no somos nada, especialmente en esta alianza que hemos constituido, que fracasó, que ya está agotada porque fracasó, porque el objetivo era evitar la continuidad del populismo autoritario y corrupto y lograr la alternancia. Y el populismo autoritario y corrupto volvió después de la alternancia
por la ineficiencia operativa del gobierno de Macri. Agotó su existencia en esa relación. Esta es la idea que yo tengo. Subsistir en ese campo, mantenerse en ese campo, implica necesariamente trabajar para los objetivos personales de un grupo de dirigentes. Nada más. Y ese es una inconsecuencia. Debe ser, me parece, denunciable. Sí, pero no escucho. ¿Se escucha? ¿Perdón? Sí, sí. Sí, a vos se te escuchaba. Otra pregunta, si quieren hacérmela, por favor. Adelante. Gustavo Grispun. Muy bien. No lo había visto, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. No lo veo. Acá está. Gracias, Cachi, por una brillante exposición una vez más y por poner siempre una luz, un foco de lucidez en medio de tanta confusión para tantos correligionarios. Un poco de lucidez para quienes tenemos algunas preocupaciones en común y reforzamos en esa reflexión también nuestro espíritu de lucha. Yo quisiera tomar un aspecto puntual de los tantos que vos mencionaste y con los cuales nos esclareciste, y quizás ampliar en una dimensión particular, si me permitís, que es el de la acción política. Digamos, me preocupa más que quizás fijar hoy un horizonte de orden metodológico, quizás empezar por lo más inmediato, que sería razonar un poco sobre lo que podría ser, digamos, un camino crítico inicial de una acción política concreta frente a esta situación. Y para eso me parece primero remarcar también un aspecto de la situación que creo que vale la pena reforzar o volver a señalar o quizás poner más énfasis. Y es el hecho de que en el partido ha habido no solamente una desvalorización de ideas, como bien vos señalaste, sino una transmutación de ideas, al punto tal que yo diría que hoy hay, no solamente está el interés original que prevaleció en Gualeguaychú, respecto de poder buscar mecanismos, el partido en su decisión de entonces, y a partir de ahí, en la nomenclatura partidaria, mecanismos de participación residual en alternativas o expectativas, en todo caso, de poder, aún desde la oposición, sino que ha habido también un deslizamiento de la estructura de ideas del partido, más allá de que digamos, la doctrina requiere siempre de su actualización permanente. Ha habido un deslizamiento de ideas hacia otro esquema de ideas que vos también en algún momento de la charla mencionaste muy bien. Pero ha sido de tal magnitud ese deslizamiento que hoy conviven dentro de una pertenencia común de partido, en realidad más de un partido. Y esto hace muy difícil encontrar los puntos de contacto que en otras oportunidades en el pasado todos hemos vivido, y esto era una cuestión que viene desde antes de que nosotros la viviéramos también, en su larga tradición histórica de partido, distintos sectores de pertenencia, o más allá de pertenencia, distintos sectores de pensamiento, donde siempre convivían sectores más corridos hacia la centroizquierda, con sectores más corridos hacia la centroderecha, pero siempre identificados en un ideario común y en una identidad común. Hoy parecería ser bastante más difícil esto y estar bastante más diluido, a tal punto de que todos hemos escuchado sobre algunas iniciativas, ideas o pensamientos o posibilidades de que esto sea así, porque en realidad es un poco de versiones de terceros, sobre que el partido hoy habría perdido para algunos correligionarios funcionalidad política y que habría que pensar en cómo incorporar al partido a una instancia suprapartidaria para poder recuperar entonces alguna capacidad de significancia que ellos mismos han contribuido a perder. Y esto hace ciertamente mucho más difícil encontrar bases de acción común. Entonces yo me pregunto, primero, ¿cuál es la manera de poder abordar semejante brecha o semejante vacío o semejante precipicio que hoy nos diferencia con algunos correligionarios? No nuestra pertenencia, ciertamente no en nuestro
sentir radical y vocación de pertenecer al partido, pero sí ciertamente en cuál es el esquema de ideas y de convivencia posible frente a semejante diferencia en el esquema de ideas. Y esto me lleva, entonces esa es la primera pregunta, digamos, hoy el mecanismo, ¿cuál es? Bueno, el mecanismo debería ser naturalmente el de la disputa electoral interna y el de acomodarse genuinamente y legítimamente al resultado de toda elección. Ahora bien, sucede que también uno observa en el partido una situación por la cual aquellos que tienen un posicionamiento tomado frente a este deslizamiento y este corrimiento de algunos correligionarios y de ciertos pensamientos en el partido, afinidades claras de dónde pararse, de dónde posicionarse. Y sin embargo, y acá viene el núcleo de la pregunta, no encontramos bases de acción política común como para unificar un frente contestatario a este estado de cosas. Es decir, no encontramos una base suficientemente estabilizada, suficientemente planteada, suficientemente operativa, si existe la voluntad manifestada reiteradamente, pero suficientemente operativa como para poder plantear la legítima pelea política dentro del partido a este corrimiento, a esta situación post-Gualeguaychú o post-elección última del 2019 inclusive, que piensa en una instancia suprapartidaria. Y entonces me pregunto yo, y acá viene la pregunta, ¿cuál podría ser aquellos elementos, aquellos parámetros de acción política común entre los afines, entre los que pensamos igual, entre los que pensamos de manera concurrente frente a esta problemática, para poder encontrar una voluntad de acción política que nos devuelva a alguna capacidad mayor de significancia en la acción interna, como mecanismo legítimo de lucha por el poder partidario o de recomposición de un espacio de acción política partidaria, aún desde una posición minoritaria. Pero ciertamente recuperar lo que, entiendo yo humildemente, es hoy un síndrome de no lugar político dentro del partido, especialmente porque la nomenclatura se ocupa explícitamente de poder ningunear y desconocer la acción política contestataria. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles podrían ser las bases de acción común entre los afines? La pregunta es muy importante, porque efectivamente, como vos decís, yo también percibo que quienes tenemos una actitud como que vos denominás contestataria, no logramos encontrar el método de juntar nuestras fuerzas para armar una estructura lo suficientemente potente como para hacerse notar dentro del partido. Eso es un problema. Un problema que además me parece un poco artificial. Voy a decir por qué. Porque la cantidad de dirigentes que tiene este partido es muy escasa. En realidad, los dirigentes de la Unión Cívica Radical tendríamos que ser 2 veces o 3 veces los que somos, computando como dirigentes a todos los que integramos la construcción partidaria de hecho o de derecho. Yo tengo algunos de ustedes lo sabían, muchos de ustedes lo vieron, tengo en la presidencia, en la oficina de la presidencia de la Fundación, un cuadro del bloque de los 44. Estamos hablando de 1948 a 1952 aproximadamente. En esa foto hay 44 diputados, de los cuales debe haber entre 10 y 15 presidenciables. 2 de los cuales fueron efectivamente Arturo Illia y Arturo Fernández. La cantidad y calidad de la generación dirigencial surgida de intransigencia y renovación fue el elemento que salvó a la Unión Cívica Radical de lo que seguramente hubiese sido su desaparición frente a la potencia del primer peronismo. Si no hubiéramos tenido ese núcleo de dirigentes tan importante, tan bien formados ideológicamente, todos ellos, por lo menos la mayor parte de ellos provenientes de la Universidad de la Reforma, hubieran muerto en los años 40. Hoy no tenemos de ninguna manera esa densidad dirigencial, y muchísimo menos tenemos esa calidad intelectual y moral. Por lo tanto, tenemos un problema grave.
Y si a ese problema grave de escasez de inteligencia, de escasez de cantidad, de escasez de calidad y de escasez de dimensión moral y valorativa, le agregamos el hecho de que los pocos que somos no nos juntamos, más vale que nos peguemos un tiro. O estamos ya pegándonos un tiro de hecho. Por lo tanto, creo que hay que afrontar ese problema. Y a mí se me ocurre un solo camino, que es el camino de convencernos y convencer a los demás. ¿A quién tenemos que convencer? Primero tenemos que convencernos a nosotros mismos, en el sentido de que no nos podemos inficcionar, no podemos dejarnos contaminar por el coronavirus del individualismo. Tenemos que considerarnos a nosotros, valorarnos a nosotros mismos como integrantes de un conjunto cuya potencia adquiera la dimensión suficiente como para recuperar la universidad. Primero a convencer es a cada uno de nosotros. El segundo a convencer es al otro, al que está en las mismas condiciones y al que tenemos que llamar para que se integre, para que forme parte del núcleo. Y en tercer lugar, tenemos que convencer a los radicales en general, porque después vamos a ir a una elección interna, y en la elección interna votan todos, los que coinciden con nosotros y los que están en contra de nosotros. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo para convencer al afiliado de la Unión Cívica Radical que el camino de preservación de la identidad partidaria y de la individualidad partidaria es el camino necesario para las necesidades políticas de la Argentina, no solamente de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué necesidades políticas de la Argentina? Porque hay un problema. Acá, a partir de un buen diseño del relato, de un relato totalmente falso, mentiroso y artificial, el cristianismo ha tenido la habilidad de ocupar el espacio progresista. Cuando yo leo ciertas publicaciones periodísticas, algunas de ellas argentinas, Argentina me refiero a diarios, publicaciones periodísticas independientes, no me refiero a C5N, que es obvio. Me refiero a publicaciones periodísticas independientes de Argentina y del mundo que califican al cristianismo como socialdemócrata o de centro izquierda. Creo que eso es la demostración del abandono que el radicalismo le ha hecho a un espacio cultural y político que era propio. Y eso es de una gravedad extraordinaria. Porque, como dijo alguna vez un dirigente peronista, para ser progresista, una de las cosas que no hay que hacer es robarle al Estado. Y los que se disfrazan en el relato de progresistas en Argentina son los mayores ladrones que el Estado ha conocido en toda su historia. Por lo tanto, muy lejos, desde el punto de vista moral por lo menos, están muy lejos de progresistas. Y desde el punto de vista intelectual también lo están. Porque los que hoy son progresistas de centroizquierda, aquellos que defienden al pensamiento qué sé yo, de la izquierda latinoamericana, son los mismos que en los años 90 calificaron a Carlos Menem como el presidente más importante de la Argentina en el siglo XX. ¿No es cierto? Por lo tanto, el discurso que utilizan tiene un sentido totalmente oportunista. Ahora la oportunidad proviene en crecer ideológicamente a costa de la Unión Cívica Radical. El problema no es el que quiere crecer a costa nuestra. El problema consiste en que nosotros dejamos que crezcan a costa nuestra porque no defendemos nuestras ideas. Y me parece que eso tenemos que meterlo en el pensamiento y en la piel de los radicales de base. Tenemos que hacer un trabajo enorme en ese sentido. No hay otra alternativa que la elección interna, porque si no hacemos lo mismo que hacen los que manejan el partido hoy. Canjeamos la presencia del afiliado y el voto directo por una decisión de cúpula. Y la decisión popular es mala, sea de derecha o sea de izquierda. Es peor cuando es de derecha. Si es de derecha o de izquierda, es mala en sí misma. Yo recuerdo, ya que estoy utilizando frases de personajes, voy a utilizar una frase que yo le tomé a Daniel Ramos. ¿Se acuerdan? Diputado nacional el 3 de febrero, lamentablemente fallecido. Daniel Ramos dijo alguna vez: en la guerra contra los caníbales todo está permitido, menos comérselos. Y por lo tanto, nosotros los radicales
que estamos buscando recuperar una presencia progresista en la política argentina, no podemos convertirnos en una cúpula iluminada que decide por sí sola. Tenemos que recurrir al voto directo, tenemos que convocar a la gente. Para eso hay que convencer, para ir en las mejores condiciones posibles a una elección interna, tenemos que juntarnos lo que pensamos bien, relativamente parecido, tenemos que no dejarnos contaminar por el individualismo, tenemos que saber que juntos somos pocos, mucho menos somos todavía si vamos separados, y tenemos que saber que el trabajo va a ser enorme en cuanto a la tarea de convencer a gente que además ya perdió la confianza de la defensa política. Nada más. Pedro Calvo había pedido la palabra. Muy bien. Pedro, ¿estás? Calvo, vi que está el otro Pedro Calvo, el que dirige. Hay otro Calvo. Por ejemplo, de dirigente, el que tiene ya cumplió un ciclo histórico. Hay otros calvos. Parte de los que nos estamos yendo y no de los que tienen que construir el nuevo radicalismo. Pero un partido que viene aquí, yo digo que es un partido de notables, que no notables, porque 4 o 5 deciden, como allá pasaba por... Se escucha muy bajo, Pedro, se escucha muy bajo. Como pasaba allá en Argentina del siglo XIX, 4 o 5 notables definían por todos, nada más que acá no son notables. Un partido que está derechizado, que está vacío de componente ideológico, pero quiero ir sobre la caracterización que vos hiciste. Partiendo que estamos frente a una crisis, la pandemia, la crisis económica, que va a ser muy superior al 2001. Yo descarto, por tus palabras, la posibilidad de construir en un gobierno de unidad nacional. Entre otras cosas, porque para eso serían necesarios, no sé si me escuchan bien ahora, Sí, para un sí. gobierno de unidad nacional es necesario partidos políticos fuertes, cosa que hoy no existe. O como posibilidad, quiero que veas o plantees cuál es tu mirada, y tomando el ejemplo del 2001, y a partir de las reformas profundas que vos planteás, reforma tributaria, reforma del Estado, reforma educativa, reforma de la política exterior, etc., sí se torna imprescindible, saliendo del minué preocupante para el funcionamiento de la democracia y la república, que fue el de estos meses, si funcionaba o no funcionaba el Congreso, que hay responsabilidad del oficialismo, sobre todo, pero también de la oposición en el no funcionamiento del Congreso, de la legislatura. Entonces, si vos ves como posibilidad, tomando, yo decía, el ejemplo del 2001, una coalición parlamentaria, teniendo en claro que el radicalismo hoy tiene, yo creo que 2 fuentes claras de poder. Este partido socio del silencio tiene por un lado los gobernadores con algunas intendencias, partiendo que a partir de la coalición de Cambiemos perdimos la mayoría de las capitales de provincia que tuvimos del 83 hasta que entramos en Cambiemos, incluso en pleno gobierno de Carlos Menem las pudimos mantener, pero bueno, es un partido que se mantiene como una fuente de poder con los gobernadores y algunos intendentes, y por el otro lado con 2 bloques parlamentarios que sí son importantes. Entonces, si vos ves la posibilidad y cómo se puede influir en un bloque de legisladores que también se ha corrido hacia la derecha, yo integro un WhatsApp, y a vos te lo he comentado más de una vez, de diputados nacionales, senadores nacionales, algunos con mandato cumplido, que entre otras cosas, algunos reivindicaban a Bolsonaro, para dar idea de cuál es el parlamentario que hoy tenemos. Bueno, yo escuché la preocupación de Pedrito Calvo. Gobierno de unidad nacional. Yo creo que, primero, lo escuché a Freddy Storani en ese sentido, habló de gobierno de unidad nacional, gobierno de salvación nacional. A mí me parece que no existe, no es probable que el peronismo convoque a un gobierno de unidad nacional en el que tenga que ceder parte del poder. No lo veo. Me parece que la forma de pensamiento del peronismo, la praxis política del peronismo es la de concentrar el poder en sus manos,
no de abrir la participación. Abren la participación para grupos subordinados. Si nosotros estamos dispuestos a subordinarnos a un gobierno peronista, bueno, tendremos posibilidad de ocupar cargos sin importancia y candidaturas sin contenido en un gobierno de unidad nacional de ese tipo. Pero lo que la Argentina necesita son políticas de Estado, coincidencias básicas que generen 3 o 4 canales de acción colectiva que apunten a largo plazo. Ahí me parece que debemos trabajar nosotros, sobre la idea de la convocatoria para la definición de políticas de Estado. Eso se puede instrumentar en una alianza parlamentaria. Se puede instrumentar, no en una alianza parlamentaria, en una coincidencia parlamentaria. Pero el funcionamiento de un mecanismo de esa naturaleza es importante definirlo con claridad. La posibilidad de tener política de Estado consiste en tener partido fuerte, vos lo dijiste, Pedro. No hay posibilidad de armar una estructura de ese tipo a partir de una actitud de un partido dominante y grupúsculos subordinados. Porque una política de Estado se forma con el aporte de distintas concepciones que encuentran un canal común para afrontar una situación urgente, una situación definitoria. Y me parece que ahí hay que ir con una personalidad determinada y bien desarrollada. No se puede ir simplemente con la cabeza baja para aceptar 3 carguitos. Por eso no me gusta lo del gobierno de unidad nacional, en la medida en que puede sugerir que los radicales volvamos a encontrar un mecanismo para ver si nos meten en algún cargo de algún tipo. Creo que debemos hablar de políticas de coincidencia nacional. Y ahí tenemos antecedentes que son muy valiosos y que sirvieron para el país. Ahí estuvo la Asamblea de la Civilidad en los años 60, la multipartidaria, estuvo distintas experiencias de ese tipo donde el radicalismo siempre ocupó un espacio determinante y sirvieron en cada uno de sus casos para salir de procesos militares. La última salida también pasó por ahí, también pasó por un acuerdo político previo, la multipartidaria, que fue la forma de llegar a la salida electoral. El radicalismo actuó con tanta personalidad que terminó ganando las elecciones. Eso debemos reivindicar. Una política de Estado en 3 o 4 áreas sustanciales, con propuestas a partir de las visiones convergentes de partidos distintos que coinciden a afrontar la urgencia de un tema determinado, pero que preservan su identidad, preservan su autonomía y preservan su capacidad de representatividad social. Las políticas de Estado son posibles en la medida que tienen una alta representatividad social, porque son políticas que tienen que mantenerse en el tiempo. Con partidos débiles y claudicantes no se pueden mantener en el tiempo. Me parece que pasa por ahí la cosa. Yo creo que nosotros tenemos que aconsejarle al gobierno de nuestro amigo Alberto Fernández que busque esas coincidencias. Porque Alberto Fernández, por los argumentos que ya di antes, no tiene la fortaleza política necesaria como para iniciar ese camino solo. Y además tiene que tener en cuenta que la vicepresidenta va a estar muy agazapada, tratando de mantener su condición de dominio sobre el Partido Justicialista, cualquiera sea el presidente de la República. Entonces, Alberto Fernández va a estar limitado por afuera y por adentro. Y ahí me parece que él debería tener la inteligencia de convocar. En ese campo, ¿qué debe aportar el radicalismo? El radicalismo debe aportar un concepto popular de la democracia argentina, no un concepto populista, sino un concepto popular. Y eso se hace solamente a partir de ideas que sean coherentes, claras y precisas. Me parece que esto que hay que intentarlo de alguna manera. Va a haber gente que lo va a ver, vamos a ver otros que no lo vamos a ver en su resultado final. Pero queremos por lo menos tener la posibilidad de ver que comienza ese camino, ¿cierto? Me parece que por ahí pasa la cosa. Le vamos a agradecer a todos, a Casella en particular y a todos los que participaron, pero bueno, se nos fue el tiempo de esta videoconferencia, que creo que ha sido rica y ha servido para enriquecernos a todos.
y bueno, le agradecemos la presencia y la participación.